Saben, nosotros hacemos esto en vivo, hacemos todo un despliegue para poder conectarnos en tiempo real con ustedes. Quiero saludar así de antemano personas que ya están conectadas. Quiero saludar a Marisaldúa, a Palmi, a Cami, a Jay Pardo que está conectado, a Andre, a Mario, a Diego, a Tati, ¿cierto? Que puedas estar mejor, Tati. Sé que están ahí esperando resultados de tus exámenes. Espero que tú puedas estar mejor. Qué bueno que puedan estar conectados el día de hoy. Como saben, hemos venido hablando sobre la iglesia y sobre la importancia de la iglesia y de qué se trata la iglesia. Y esta es la quinta charla donde estamos hablando de qué es la iglesia, para qué es la iglesia, quién puede ser parte de la iglesia. Anteriormente, en las charlas anteriores que hemos tenido 4 charlas, la primera charla hablamos de cómo arrancó la iglesia, y cuando hablamos de cómo arrancó la iglesia, hablamos que Jesús es el centro de la iglesia. Una declaración donde ponía a Jesús en el centro y como hijo de Dios fue lo que arrancó la iglesia, y Jesús hizo una promesa sobre su iglesia y es que nada la va a detener. Eso hablamos el primer domingo. El segundo domingo hablamos de quién puede ser parte de este movimiento que es la iglesia, y hablamos que todos aquellos que son inconformes, incompletos, imperfectos, pecadores son bienvenidos. El ser pecador es solamente un prerequisito para que hagas parte de este movimiento. En la tercera sesión, el tercer domingo, hablamos de cuál es el propósito de la iglesia, y cuando hablamos acerca de cuál es el propósito de la iglesia, hablamos de que Jesús nos dejó claro un mandato a la iglesia, a este movimiento, y el objetivo del movimiento, ¿cuál es? Es que podamos hacer discípulos. Y Jesús dejó muy claro cómo hacemos discípulos. Hacemos discípulos cuando nos amamos unos a otros como Jesús nos amó, cuando mostramos gracia, misericordia y perdón como Jesús nos lo ofrece. Eso hablamos el cuarto domingo. El tercer domingo, perdón. El cuarto domingo hablamos de cuál es la cultura que debemos de vivir dentro de la iglesia, y hablamos que la cultura que debemos de tener es una cultura de servicio. Hablamos de que todos nosotros, todos somos llamados no a participar, no somos observadores, no somos observadores, sino Dios nos ha llamado a que seamos participantes de lo que Él está haciendo. Y la manera en que nosotros podemos participar es si nosotros tenemos una actitud de servicio, si hay una cultura de servicio. Quinto domingo. Hoy estamos en el quinto domingo. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de los elementos que deben ser parte natural de la iglesia. Que cuando nosotros nos acerquemos a lo que es la iglesia, que es un movimiento que no tiene puertas, ¿cierto? Es un movimiento que no tiene puertas. Es un movimiento donde todos son bienvenidos. En ese movimiento hay algunos elementos que nosotros debemos encontrar. Y hay una historia hoy que vamos a leer y que vamos a ver cuáles son los elementos que la iglesia debe tener. Es una historia que a mí me encanta, es una de las historias favoritas del libro de Hechos. La voy a leer y básicamente hoy voy a hacer un guía. Yo voy a tratar de ser un guía y vamos a tratar de navegar a través de la historia, y en la medida en que navegamos a través de la historia, yo simplemente voy a ser un guía, y seguro que en la medida en que vamos atravesando la historia van a quedar varias lecciones por ahí en el aire, y espero que las puedan capturar. Espero que Dios les hable el día de hoy como nos ha hablado a nosotros, así súper claro. Entonces, Hechos 12 dice lo siguiente: en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Recordar que este rey Herodes es el nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que quiso matar a Jesús cuando Jesús nació y que era un bebé, y que llegaron los Reyes Magos, y que después Herodes trató de matar a todos los niños porque solamente él podía ser rey. Bueno, Herodes es el nieto de Herodes el Grande, ¿no? Y acá simplemente llevándolos a través de la historia, ¿no? Es como siempre la misma familia tratando de detener el propósito de Dios. Siempre el mismo problema, siempre la misma dificultad, siempre las mismas circunstancias, lo que está deteniendo el propósito de Dios para la iglesia. Díganme si esto no tiene que ver mucho con nosotros también.
Lo voy a dejar ahí nada más. Pero muchas veces nosotros vemos la vida y es como, ¿en serio? Es el mismo problema, es la misma. La iglesia tenía este mismo elemento. Y miren lo que sigue pasando. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Entonces no solamente hay dificultades, sino que hay muerte. Hay muerte. Y pongámonos en contexto, porque Jacobo, ¿cierto? Jacobo fue completamente cercano a Jesús. Cuando Jesús sube la montaña y hay la transfiguración de Jesús, hay 3 personas. Hay 3 personas con Jesús. ¿Saben cuáles son esas 3 personas que están con Jesús? Pedro, Juan y Jacobo. Jacobo era una persona que era supremamente valiosa para la comunidad. Jacobo era una persona que tenía realmente una experiencia increíble. Imagínense las historias que podía contar Jacobo. Imagínense el valor de Jacobo para la comunidad y para la iglesia ¿Y qué es lo que pasa con Jacobo? Lo matan. Es decapitado. Cuando dice que lo matan con espada, eso quiere decir que lo decapitaron. Y es ver cómo dentro de la iglesia, ¿cierto? Dentro de la iglesia pasan cosas difíciles, cosas que no tenemos y que no logramos entender. Pero hay muerte, y quiero hablar, seguro Dios va a hablar a alguien, ¿cierto? Porque tú estás en medio de la iglesia, estás en medio de la comunidad y hay muerte. Hay muerte. Y muere, y es increíble porque muere algo bueno, muere algo que anhelamos, muere algo que tiene todo el sentido de que se mantenga con vida. Pero Dios lo permite. Dios lo está permitiendo en tu vida y Dios lo permite. Porque muchas veces lo que nosotros vemos como una puerta de obstáculo, cuando nosotros vemos una puerta donde el enemigo está queriéndote destruir y vemos simplemente algo malo, Dios lo único que está haciendo es dándote una oportunidad para entrenarte. Dios te está dando una oportunidad para entrenarte y Dios le está dando una oportunidad para entrenar a la iglesia. Y eso es un poco lo que está pasando. Y miren lo que sigue pasando en la historia. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces mató a Jacobo y ahora también va a matar a Pedro. Golpe durísimo para la iglesia. Esto es lo que tiene que vivir la iglesia, ¿no? Dificultades, ¿cierto? Y miren lo que sigue pasando. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo compadecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenía a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Clásico escenario, hay una batalla. Y la batalla que se está describiendo en este momento es la batalla de lo que quiere hacer Herodes, un hombre con poder, un hombre que tenía el control, un hombre que estaba establecido, un hombre que tenía fuerza militar. Eso es Herodes. Y es una batalla contra un incipiente grupo que estaba hasta ahora comenzando y que se estaba reuniendo alrededor de la persona de Jesús. Esto es esfuerzo humano, una idea humana. Esto pequeño, insignificante, pocas personas. ¿Quién lo inició? Lo inició Dios. ¿Quién estaba interesado en esto? Dios. ¿Y quién estaba en ese momento con todas las dificultades? Este pequeño grupo incipiente, la iglesia. Pero miren lo que sucede. 2000 años después podemos decir quién prevaleció. Si prevaleció la idea humana o prevaleció lo que Dios inició. Es increíble cómo empieza a verse este choque entre un pequeño grupo que creía en Jesús y que se reunía y que era la iglesia y el poder.
Y lo que nosotros vemos en esta historia es las pequeñas cosas que debe tener la iglesia. Porque lo que dice en el versículo 5 me encanta. Y lo que dice en el versículo 5 es que, pero la iglesia no se angustió. Le estoy hablando a algunos, aunque estoy describiendo la iglesia. ¿Y qué es lo que sucede? La iglesia no se angustió. La iglesia no se desesperó. La iglesia no perdió fe. La iglesia no se deprimió. La iglesia no supo qué no hacer. La iglesia tenía claro lo que tenía que hacer. Pero mientras, ese pero mientras me encanta. Pero mientras Pablo estaba en la cárcel, pero mientras la circunstancia no cambiaba, pero mientras la situación seguía igual, pero mientras había dolor, pero mientras habían cosas que no entendíamos, pero mientras, ¿qué hacía la iglesia? La iglesia hablaba con Dios. La iglesia se comunicaba con Dios con entusiasmo. Eso me encanta. Con entusiasmo y constantemente, porque eso es lo que debe pasar en medio de la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en medio de la iglesia? Lo que debemos hacer en medio de la iglesia es con entusiasmo hablar con Dios. Y algo que también debe pasar en medio de la iglesia, y quiero dejarlos con esto porque esto me encanta, es que hay un elemento central en esta historia. Y el elemento central en esta historia es que en medio de la iglesia debe haber misterio. En medio de la iglesia debe haber misterio. Y eso era lo que estaban viviendo en este momento de la iglesia. Y lo que estaba viendo la iglesia es que, wow, en medio de nosotros hay cosas que no entendemos. Porque si no hay misterio, eso quiere decir que todo lo entendemos. Si no hay misterio, eso quiere decir que todo lo controlamos. Si no hay misterio, eso quiere decir que todo lo podemos manipular. En medio de nosotros debe haber misterio, porque debemos reconocer y debemos entender que Dios no está a nuestro nivel. Dios está haciendo cosas en lugares que nosotros no conocemos, y Dios está haciendo cosas que nosotros no entendemos. Es natural que en medio de la iglesia haya misterio, que haya misterio. Es natural que en nuestras vidas haya misterio. Y es decir, no entiendo lo que está sucediendo, no entiendo lo que está pasando. ¿Por qué está pasando otra vez lo mismo? ¿Por qué no puedo con esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, Dios? Y miren, muchas veces es como Dios diciendo, hey, simplemente te quiero entrenar. Simplemente quiero poner alrededor de tu vida cosas que tú no entiendes. ¿Sabes para qué? Para que puedas venir a mí. Para que puedas venir a mí. Para que te puedas acercar a mí, dice Dios. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia. Cosas difíciles que no entendían por qué la estaban viviendo. Y era simplemente Dios diciendo, hey, búsquenme. Hey, vengan y hablen conmigo. Hablen conmigo. Y eso era lo que estaba pasando. La iglesia fue y buscó con entusiasmo a Dios, clamando porque a Pedro no le pasara nada. Eso es un lado de la historia. Y mientras estamos viendo esto, ¿cierto? Vemos otra cara de la moneda, y la otra cara de la moneda es que está Pedro, ¿cierto? ¿Y cómo está Pedro? Imagínense, a Pedro le acaban de matar uno de sus mejores amigos, a Pedro le acaban de matar a su compañero, a Pedro le acaban de decapitar, de quitarle la cabeza a la persona con la que de pronto había compartido tanto con Jesús, cercano. Estaba en la cárcel y sabía que lo iban a juzgar. Él lo sabía. Él sabía que lo más seguro es que al siguiente día él iba a morir. Era lo más seguro. Entonces, ¿cómo estaba Pedro? Sigamos leyendo en la historia, que está en el versículo 6. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, ¿qué pasaba con Pedro? Este dormía entre dos soldados. Es algo que yo no haría. ¿Cómo así que está durmiendo?
yo estaría angustiado, yo estaría con temor, yo estaría preocupado, realmente yo estaría con todas las emociones y un caldo de emociones negativas que efectivamente no me iban a llevar a poder dormir. Pero Pedro entendía algo que debemos entender nosotros como iglesia, y es que el misterio es algo que es bueno para nuestras vidas. Pero lo entendió. Pedro dijo, yo no entiendo lo que está pasando, no lo puedo controlar, pero Dios está haciendo algo. Él tampoco podía ver a la gente que estaba orando por él. Él no lo podía ver, no lo podía ni siquiera sentir, no sabía qué estaba pasando. Pero creo que todos debemos entender y abrazar que en medio de nosotros hay misterio y está bien. Pedro lo entendió. Imagínense la angustia que uno puede sentir sabiendo que lo van a matar al otro día. ¿Y Pedro qué hacía? Pedro tranquilo, Pedro dormía, Pedro entendió que hay cosas que se salen, Pedro entendió que hay cosas que no puede entender. ¿Saben qué? Yo estoy tranquilo. ¿Saben qué? Yo estoy tranquilo, voy a aprovechar este momento y voy a dormir, porque Dios tiene el control, porque yo sé que Dios está haciendo algo. Porque yo sé que Dios está haciendo algo. No sé cuál va a ser el resultado, pero Dios está haciendo algo. ¿Y Pedro qué? Pedro dormía. Increíble. Pedro dormía. El mensaje es, la iglesia somos todos nosotros. Todos aquellos que han tomado una decisión de seguir a Jesús hacen parte de la iglesia. Y Pedro lo dice muy bien en Primera de Pedro. En Primera de Pedro 2 dice, ¿qué es lo que dice? Dice que todos aquellos que toman una decisión de seguir a Jesús somos piedras vivas. Y que todos como piedras vivas construimos una casa espiritual. Eso lo dice Pedro. Tú y yo somos la iglesia. Cuando hablamos de qué es lo que tiene que vivir la iglesia, no estoy diciendo qué es lo que tiene que vivir una organización, qué es lo que tiene que vivir una institución, qué es lo que tiene que vivir un objeto físico. Cuando digo qué es lo que tiene que vivir la iglesia, es lo que tenemos que vivir nosotros como comunidad, es lo que tienes que vivir tú y lo que tengo que vivir yo. Y lo que debemos de vivir es que debemos abrazar esa condición de que estamos en medio del misterio. Misterio. Hay misterio en nuestras vidas y eso está bien. Eso está bien, porque en ese momento estamos reconociendo, hey, yo no tengo el control, yo no sé qué es lo que está pasando, pero hey, hay misterio en mi vida y está bien. Y yo puedo descansar, yo puedo estar confiado, yo puedo estar tranquilo, yo puedo descansar. Hoy, miren, Pedro dormía. Pedro dormía porque él estaba tranquilo. Pedro dormía y que seguía haciendo las personas que no estaban con Pedro, ellos que seguían haciendo, ellos seguían hablando con Dios, con entusiasmo, seguían hablando con Dios con entusiasmo, porque en ese momento que es esa iglesia que comenzaban, ellos sabían, ellos vivían, no era un discurso, era algo que estaba en su ADN, es lo que te pasa a ti. Lo que me pasa a mí, lo que le pasan a otras personas, es lo que le pasa a la iglesia. Uf. La iglesia no era un objeto, no era un elemento ajeno. Estaba tan adentro de ellos y era como decir, lo que me pasa a mí, le pasa a la iglesia. Y lo que le pasa a la iglesia, te pasa a ti. Maravilloso, es increíble, y eso es la iglesia, y eso es lo que estamos viendo. Era como ellos estaban encerrados y diciendo, lo que le pasa a Pedro, le pasa a nosotros. Sigamos con entusiasmo hablando con Dios, ¿cierto? Entusiasmo hablando con Dios. ¿Y qué es lo que sigue pasando? Lo que sigue pasando es que Dios hace un milagro. No voy a entrar en ese detalle porque, no tengo tiempo, no tengo tiempo, pero es que hay unas cosas brutales. Pero bueno, entonces hay unas cosas milagros, unas cosas re locas. El caso es que Pedro
Pedro logra de una manera milagrosa salir de la cárcel. Sale de la cárcel de una manera milagrosa y después de que sale de la cárcel, ¿cierto? De una manera increíble, llegamos al versículo 12. Voy a saltarme hasta el 12, perdón, no. Pero entonces sí, no quiero, pero sí me toca. Entonces llega al 12 y cuando llega al 12, miren lo que pasa. Cuando cayó en cuenta de esto, Pedro, de que había salido de la cárcel, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas, juntas, porque lo que me pasa a mí le pasa a la iglesia, y lo que le pasa a la iglesia me pasa a mí. Estamos todos juntos por Pedro, ¿cierto? Y entonces están todos, ¿cierto? Orando, y entonces llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir, ¿no? Estaba tan emocionada que salió corriendo a decirle a toda la comunidad, a toda la gente: Pedro está en medio de nosotros, el Señor ha contestado nuestras oraciones. Imagínense la emoción que tenía esta mujer. Pero cuando ella se regresa donde está la comunidad a decir: Dios ha contestado nuestras oraciones, adivine qué les dice las personas. Porque esta es una profunda lección que debemos llevarnos nosotros como iglesia. Porque cuando se volvió esta mujer que se llamaba Rode a decirle a la comunidad: ¡Hey! Dios contestó nuestra oración. Pedro está libre, aunque no le ha abierto de la emoción. Pero Pedro está vivo. Adivinen qué le dijo la comunidad. ¿Qué le dijo la gente que está orando? ¿Saben qué les dijo? Le dijo: mujer, cucu, estás loca. Cucu. Lo que tú estás diciendo no es verdad. Mire lo que dice, estás loca, le dijeron. Y ella insistió. Es como: no, sí, esto pasó, estás loca. Debe ser un ángel. Es que estaban diciendo: no, Pedro murió y seguro lo que tú estás viendo es como un fantasma. Y esto hay una profunda lección, miren, esta es la profunda lección, es que nos debe servir a todos nosotros. Un poco de fe. Una gota de fe. Una fe como la semilla de la mostaza, pequeña, puede hacer la diferencia. Estas personas que estaban orando no tenían fe. Imagínense, estaban orando porque pasaron un milagro, van y le dicen que pasó el milagro y ellas ¿qué dicen? No pasó. Estas personas no tenían mucha fe. No eran gigantes de la fe, no. Tenían una fe muy pequeña. Pero eso es suficiente. Hoy quiero decirte, en tu vida, eso es suficiente. Como iglesia, eso es suficiente. Fe como el grano de una semilla de mostaza. Eso fue lo que pasó. Y pasó un milagro en medio de la iglesia. En el día a día, que es lo que debe haber un sentido de lo que me pasa a mí, le pasa a la iglesia, lo que le pasa a la iglesia, me pasa a mí, un sentido de que en medio de nosotros debe haber misterio, y el misterio está fe, cosas que no comprendemos y nunca comprenderemos. Nuestra labor no es comprenderlas, nuestra labor es descansar. Nuestra labor es ser Pedro y descansar en medio de estar encanado con guardias, descansar. Porque Dios tiene el control. Que podamos nosotros en medio de la iglesia hablar con Él con entusiasmo. No se trata de tiempo, se trata de que tengamos la actitud correcta de poder ir a nuestro Padre con entusiasmo. Y por último, Pedro estaba golpeando esa puerta: que me abran, oiga, que me abran, porque quiero contarles cómo Dios logró hacer un milagro. Y fueron y le abrieron a Pedro. Pedro llegó y contó la historia. Y al contar la historia, estas personas se llenaron de fe, estas personas se llenaron de optimismo, estas personas se llenaron de que wow, hay propósito en medio de lo que estamos haciendo. Se llenaron de que el hombre, lo que se propone el hombre,
no tendrá resultado. Pero lo que arranca con Dios y lo que Dios tiene, siempre tiene resultado, sin importar la circunstancia y qué tan difícil se vea. Se llenaron de entusiasmo. Y por último decir que hoy Pedro tocaba esa puerta y le pegaba a esa puerta para que la abrieran, porque quería contar algo que iba a transformar la vida de la comunidad. Y hoy Jesús está cascándole a esa puerta, pero cascándole, gritando, déjame entrar. Y lo está haciendo así a tu corazón, pegándole, déjame entrar. Si fuera por Jesús, Él tumbaría la puerta, pero no lo puede hacer. Pero Él sí está golpeando. Y Él está diciendo, déjame entrar, porque las noticias, porque lo que tengo para darte va a transformarte. Déjame entrar. Pedro se quedó golpeando esa puerta hasta que le abrieron, porque él sabía que él tenía algo que iba a transformar la comunidad. Jesús hoy está golpeando la puerta de tu corazón. Si te has alejado, si te sientes lejos, si te sientes con rabia, si te has sentido decepcionado, hoy quiero decirte, Jesús está hoy golpeando la puerta de tu corazón. Déjalo entrar. Y para hacerlo, yo quiero que tú hagas la siguiente declaración. Hacemos esta declaración y yo quiero tomarme un tiempo para que con entusiasmo podamos hablarle a Dios. Con entusiasmo le hablemos a Dios. Hagan esta siguiente declaración y que le puedan decir, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, sé que estás golpeando, sé que tú siempre has estado ahí golpeando, eres constante en golpear la puerta porque quieres entrar y porque quieres darme algo que me va a transformar. Yo hoy lo declaro y en el nombre de Jesús te abro la puerta de mi corazón, te pido que entres y que seas mi Señor y que seas mi Salvador. Amén y amén. El cielo y la tierra creó, de la tierra Él nos levantó, aliento sopló, su imagen nos dio y en su reino Él nos abrazó. El cielo a la tierra amó y la tierra su amor traicionó. El cielo lloró, pecado manchó el propósito de la creación. El cielo en la tierra nació, de su trono un pesebre llegó. Como hombre creció el Hijo de Dios, por mí Dios su amor extendió. El cielo en la tierra besó, con milagros su gloria mostró. Enfermo sanó, hambriento sació, como fuego en la noche brilló. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. El cielo en la tierra murió, cada gota de sangre vertió.
clamando perdón para el pecador. En la cruz la esperanza venció. El cielo en la tierra triunfó. Del infierno las llaves tomó. En gracia y justicia Él resucitó. Toda gloria a Jesús nuestro Dios. Aleluya. Los redimidos cantamos. Aleluya. Desde la tierra adoramos. Aleluya. Los redimidos cantamos. Aleluya. Desde la tierra adoramos. Eres el cielo en la tierra. Trae tu lluvia, Emmanuel. Eres el cielo en la tierra. Trae tu fuego, Emmanuel. Eres el cielo en la tierra. Trae tu reino, Emmanuel. Tuya es la gloria para siempre. Trae tu reino, Emmanuel. El cielo a la tierra bajó. El Espíritu Santo llegó. Lo puedes sentir en cada latir, despertando su reino en ti. El cielo a la tierra vendrá y la historia completa será. Pero al esperar podemos cantar. El cielo en la tierra, aquí está. Indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas. Tú me llamaste, calmaste el mar y pude ver el horizonte. Un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual. Y Cristo, tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar. Tu amor eterno nunca me andará. Me has
has hecho libre, me das aliento. Ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia. Mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual. Y Cristo, tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar. Tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptible, indescriptible, Tu amor me salvó. Solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré, donde vayas yo iré. Tu amor me salvó, solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré, donde vayas yo iré. Indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar. Tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptible, 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 Dios, Señor, y te queremos dar gracias. Hoy gracias por este tiempo. Hoy gracias por recordarnos que todos somos la iglesia. Hoy te damos gracias por las cosas que no entendemos, Dios, y que eso nos lleve a tener un poco de fe, que eso nos lleve a buscarte con entusiasmo. Y oramos por la situación del país, Dios, Señor. Wow, que vivimos tiempos que no entendemos. Y hoy, Dios, Señor, solo queremos buscarte y decirte: Dios, toma tú el control. Que tú, Dios, Señor, puedas estar en medio de nosotros. Que tú de una manera sobrenatural puedas hacer milagros. Que algo inesperado pueda suceder en medio de nosotros. Hoy llévanos, Dios, a amar. Llévanos a tener misericordia. Llévanos a tener gracia. Llévanos, Dios, Señor, a realmente tener una cultura de poder servir a los que están alrededor de nosotros. Hoy, Dios, Señor, que podamos traer un poco de esperanza. Hoy, Dios, Señor, muévenos a que realmente podamos ser cercanos a lo que estamos viviendo. Y Dios, Señor, en medio de toda la gente, Dios, Señor, la gente que escucha, que tú, Dios, Señor, puedas ser su Dios, que tú puedas demostrar que tú estás súper interesado en hacer un milagro en ellos. Y las personas que están lejos de Dios, las personas que se sienten desconectadas de Dios, que hoy sea un día donde todo pueda volver a comenzar. Hoy que tuya sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos dentro de 8 días. Vamos a seguir hablando acerca de lo que es la iglesia. Así que súper conectados a las 11. Nos vemos. Chao.